Atención prenatal en atención primaria de la salud. ¿Qué es la atención prenatal? Es un conjunto de acciones y procedimientos sistemáticos y periódicos que buscan prevenir, diagnosticar y tratar factores condicionantes de morbimortalidad materna y perinatal. Los cuidados prenatales sin complicaciones deben ser proporcionados por profesionales capacitados, el equipo de salud y el apoyo del especialista ginecobstetra para consultas y dudas. Debe ser de fácil acceso para todas las embarazadas. Debe realizarse con continuidad y con un profesional de salud con quien la embarazada se sienta cómoda. El lugar en donde se realizan los controles prenatales debe brindar confianza a la embarazada para discutir temas sensibles como violencia doméstica, abuso sexual, enfermedades psiquiátricas y el uso de drogas ilícitas. Por último, la embarazada debe contar con su propio carnet prenatal, el cual puede facilitar la comunicación entre la embarazada y el personal de salud. El primer control prenatal debe realizarse durante el primer trimestre del embarazo. Este debe durar alrededor de 40 minutos y los siguientes controles 20 minutos. El primer control prenatal se enfoca en identificar y descartar patologías específicas e identificar riesgos de morbimortalidad. Acciones del profesional de salud. Es importante que el profesional de salud informe a las embarazadas sobre los cambios físicos del embarazo, la higiene personal, la actividad física durante el embarazo, los cambios en el estilo de vida, la educación nutricional prenatal y planificación familiar, y los signos de alarma para preeclampsia, infección obstétrica y parto prematuro. Si se presenta alguno de los siguientes signos de alarma, se debe acudir al centro de salud de forma inmediata. Estos signos incluyen dolor abdominal, palidez marcada, náusea y vómito frecuente, fiebre, escalofrío, dolor o ardor al orinar, hinchazón o edema de las piernas, cara o manos, salida de líquido o sangre por la vagina, disminución o ausencia de movimientos del bebé dentro del útero y dolor de cabeza. Además, el profesional de salud debe dar la apertura de la historia clínica prenatal base y carnet perinatal, calcular la fecha probable de parto, medir y registrar la presión arterial, el peso y talla, el índice de masa corporal, el grupo sanguíneo y el factor RH. Detectar y descartar anemia, diabetes gestacional, VIH, hepatitis B, bacteriuria asintomática o síndrome de Down. En Ecuador se debe aplicar la herramienta llamada Score Mamá, desarrollada por la Gerencia Institucional de Disminución de Muerte Materna del Ministerio de Salud Pública, para identificar casos de mayor riesgo obstétrico y así disminuir la morbilidad. Se representa con la puntuación de 0 al estado normal y 3 como puntuación de máximo riesgo. Esta herramienta se aplica al primer contacto en emergencias obstétricas en todos los niveles de atención. Es obligatoria y deberá ser colocada en la historia clínica y hoja de evolución de la paciente, y sirve para clasificar la gravedad de las pacientes y precisa las acciones necesarias y oportunas para la toma de decisiones. Para disminuir el riesgo de morbilidad es importante determinar los factores de riesgo. Entre los factores de riesgo modificables encontramos el inadecuado soporte familiar y de la pareja, el control insuficiente de la gestación, es decir, menos de 4 visitas prenatales o una visita después de las 20 semanas de gestación, el esfuerzo físico excesivo, carga horaria, exposición a agentes físicos, químicos y biológicos, infección urinaria baja o bacteriuria asintomática, síntomas neurovegetativos, fumadora habitual, anemia moderada o grave, amenaza de parto prematuro, es decir, antes de las 37 semanas, dependencia de drogas ilícitas y abuso de fármacos, violencia familiar, historia de abuso sexual físico y emocional, disminución o ausencia de movimientos fetales, cambios en la frecuencia cardíaca fetal y pielonefritis. Y entre los factores de riesgo no modificables encontramos la baja escolaridad, múltiples compañeros sexuales, fecha de última menstruación incierta, vivienda y condiciones sanitarias deficientes,
desocupación personal y o familiar, anomalía pelviana identificada clínica y o radiológicamente, baja estatura materna, es decir, menos de 1,45 metros, incremento del peso excesivo o insuficiente, es decir, mayor a 15 kilogramos o menor a 5 kilogramos, condiciones socioeconómicas desfavorables, infertilidad previa 2 años o más, incompatibilidad RH y enfermedades hereditarias.